Minutos. Entramos ahora a nuestra secuencia Familia y Justicia. Tenemos ya una... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Porque hay situaciones bastante particulares con respecto a las partidas de nacimiento, ¿no? Cuando presentan algún error u omisión, ¿no? No estamos hablando de los nombres raros que a veces vemos, no. Sino hablamos de cuando de repente nuestros padres han cometido algún error al momento de inscribirnos, ¿no? En el RENIEC, ¿no es cierto? En el RENIEC. Y esto nos trae problemas cuando estamos ya grandes y para hacer algún trámite en el banco. Por ejemplo, ustedes sabían que son los apóstrofes, ¿no? Los apóstrofes no son reconocidos por los bancos. Y de repente nuestros padres nos pusieron un apóstrofe ahí y de pronto crecemos, queremos sacar nuestra cuenta, no nos permite. Para hablar de esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos rectificar? Ya tenemos en cabina a una abogada en Derecho de Familia y directora general de ECADEP. Ella es Milagros García, a quien damos la bienvenida, abogada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando la partida de nacimiento presenta errores u omisiones en los nombres? ¿Cuáles son los problemas más comunes que generan? Que hay ciertos trámites que no vas a poder realizar. Por ejemplo, te cuento, en mi caso, yo no sabía que mi nombre estaba asentado como Milagros. Ah, sí, o sea, no Milagros García, sino Milagros García Matos. Hubo un error al momento de inscribir. Exacto, imperceptible. Ajá. Que no tuve, cuando tuve, lo advertimos, cuando voy a casarme por civil y me observa la municipalidad, me dice, no, pero tiene un error su partida. Perdón, Uy. le digo, no, si he sacado mi título, toda mi documentación. Y me hace ver, y verdad, efectivamente. Entonces estábamos ante un error material. Un error material que es susceptible de corregir. Entonces yo no podía casarme en ese momento porque tenía ese error en la partida, tenía que rectificarlo previamente. Obviamente me casé en otro lugar en donde no lo advirtieron, pero sí hay que rectificar ese tipo de errores. Pero lo curioso es que el título sí salía como Milagros. Nadie se había dado cuenta. O sea, quien se dio cuenta dijo, acá está mal. Ni en mi maestría, ni título, mi bachiller, maestría, pero para casarme sí, eso fue una señal divina. Increíble. Claro, bueno, ya fue una señal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en mi partida no figura el apellido completo de mi padre o de mi madre, además del tema de casarse, o figuran, se han equivocado con alguna seña o algo? Mira, digamos, pongámonos en un escenario en el que fallecen los padres de una persona y esta persona, ¿qué le corresponde hacer si sus padres no otorgaron un testamento? Van a tener que solicitar una sucesión intestada que puede ser en la vía notarial. La herencia, ¿no? O la vía judicial para que pueda ser propietario de los bienes que has heredado, que son la masa hereditaria, que conforman la masa hereditaria. Claro. Pero si esa persona tiene un error, le han omitido en su partida, digamos, el papá se llamaba Juan José Pérez, ¿no? Pero solamente aparece como Juan Pérez, entonces se ha omitido el segundo nombre y estamos ante una situación que tenemos que rectificarla. Y eso, a ver, usted recomienda como abogada que sea de inmediato, es decir, no esperemos a que nos vayamos a casar y como usted, ¿no? Que nos vayamos a casar y se den cuenta del error, sino hay que fijarnos cómo salimos en nuestra partida de nacimiento. Efectivamente, porque hay que considerar que también ese error puede repetirse en las partidas de nuestros hijos. O, por ejemplo, puede omitirse, el papá va a sentar la partida de nacimiento de su hijo y omite el segundo apellido. O sea, el papá, vamos al mismo apellido, nombre, Juan José Pérez, pero solamente lo consideraron como Juan José Pérez. Y el otro apellido materno de él no. Entonces hay duda de la identidad del titular de la partida. Si estamos ante una sucesión intestada, eso no puede suceder. Va a tener que rectificarse para que una vez rectificada recién pueda efectuar una sucesión intestada y ser instituido como heredero de su causante. La sucesión intestada es la herencia para efectos prácticos. La sucesión intestada es el título jurídico con el cual a uno se le declara heredero de su familiar. Es decir, yo no podría heredar si es que no coinciden los apellidos de mi padre con los míos. No podrías ejercer tu derecho sucesorio. Ajá. Porque estamos ante un error material que tiene que ser rectificado para que tú, ese derecho hereditario, que es un hecho natural, tengas que ejercerlo. Y ahora,
hablemos del proceso, ¿no? Ya que en el Perú los procesos a veces pueden ser rápidos o pueden ser pueden hacernos sufrir. El proceso para poder hacer estos cambios es rápido, no sé, es lento. ¿Cuál es el proceso para hacerlo? Le pido por favor que nos responda a esta pregunta después de la pausa. Son las 12:45. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes, pero le dejamos la pregunta ahí, ¿ah? Por supuesto. ¿Cómo podemos hacer? Volvemos después de unos minutos en Siempre en Casa. Y 49, estamos de regreso en Siempre en Casa. Estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia, respondiendo a la pregunta: ¿qué pasa cuando la partida de nacimiento presenta errores u omisión en los nombres, ¿no? Errores, ¿no? Ya estamos conversando con Milagros García, abogada en Derecho de Familia, quien nos está aclarando diversas situaciones. Y yo le había dejado una pregunta antes de irnos, abogada, a la pausa, porque los procesos en el Perú suelen ser bastante engorrosos a veces, ¿no? Lamentablemente. Y cuando hay alguna omisión en nuestro nombre, ¿no? Se comieron alguna letra, falta algún apellido, yo quiero ir a rectificar. ¿A dónde voy para empezar? Y si es que va a demorar, ¿cuánto? ¿Un mes, 2 meses, 3 años, 4 años? ¿Cómo es el asunto? Bueno, si es una rectificación que contiene un error material en el documento, digamos, no se omitió el apellido materno del titular de la partida. Eso es demostrable la identidad del padre o de la madre cuya omisión se ha producido con la partida de nacimiento de ellos, respectivamente, ¿no? Entonces se acredita, bueno, el papá, su apellido, sus nombres completos son estos. Entonces en el proceso podemos hacerlo notarialmente, que es una vía más rápida, porque el Poder Judicial, lamentablemente, por la carga procesal, demora. A través del notario podemos hacerlo. A través del notario. Vamos a notaría. Exacto, es un procedimiento sencillo que te dura pues 40 días, entre 35 y 40 días, y ya se tiene lista la rectificación para ser inscrita ante la RENIEC. Entonces, en un extremo de la partida de nacimiento se inscribirá esa rectificación, aparecerá, o al reverso de la partida, la rectificación y en qué sentido fue rectificado. Es decir, ¿no? Para que quede claro, los nombres correctos y los apellidos correctos del padre, del familiar. Para que quede bien claro, no necesariamente debemos ir primero al RENIEC, sino a la notaría, para luego ir al RENIEC a inscribir esta rectificación. Claro. Ahora, tendría que precisar lo siguiente. Se puede hacer la rectificación vía notarial, vía judicial, pero también ante la RENIEC, sino que la RENIEC, yo también rectifiqué mi partida y me demoró en pandemia como 10 meses. ¿En RENIEC? En RENIEC. Okay. Entonces yo no recomiendo RENIEC porque supuestamente tiene que estar resuelto máximo 30 días, que no siempre se cumple. No. En cambio un notario sí, o sea, un notario resuelve el tema en máximo de 40 días. Ya, y 40 días en el notario, luego voy al RENIEC y en RENIEC es rápido. En RENIEC, ya con lo del notario, el RENIEC tiene que escribir. Claro, el notario lo que nos entrega es un parte notarial en el que aparece la rectificación y la forma como ya debe de estar asentada en la partida la rectificación. Entonces lo presentamos ante RENIEC y RENIEC tiene que, en teoría, tomarse entre 15 días hábiles. Ya, en teoría también. Para aclaración, en teoría. Para ya corregir ese error en la partida. Ya, entonces pongámosle 30, ya, digamos. Más 15, y menos. 15, 30 más o menos. O sea, esa es la vía más rápida. Claro, debería de ser óptimamente RENIEC. Porque es más, o sea, es una rectificación que no nos debe de costar. Es verdad. Porque es un error del registrador de la época que asentó omitiendo claro, porque datos. Se refiere a que pues nosotros tenemos que pagar el notario, ¿no? Obviamente. Entonces, pero al ir al RENIEC, que es un trámite que es gratuito, pues demoramos más, pero tenemos que ir a pagar al notario, en fin. Y hay una vía judicial que yo imagino que no es la recomendable. No es recomendable porque demora muchísimo más, ¿no? Pero sí, o sea, son las vías que tenemos. Y bueno, las comento porque es así. Pero también hay otros errores, no solamente en el tema de los apellidos o como en el mío, que por una letra hubo un error, sino, por ejemplo, en los casos en los que se omite un nombre. O sea, la persona tenía que llamarse María de los Milagros, María de los Milagros, sus 2 apellidos, pero sin embargo solamente la consignaron como María. Claro, eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando el nombre de la madre, por ejemplo, está mal escrito y su apellido incompleto?
¿no? O sea, hay errores así como que la madre faltó un apellido, de repente está mal escrito otra parte. ¿Eso cómo se resuelve? ¿También de la misma forma? No, porque ya si estamos frente a que los prenombres de este ejemplo que planteo, María de los Milagros, ¿no? Si solamente está como María, si le vamos a adicionar vía rectificación de partida, digamos judicial, el segundo nombre, no va a ser procedente porque ya estamos cambiándole la identidad de la persona. Nosotros tenemos en derechos eso, lo que se denomina la identidad dinámica y la estática, ¿no? Que es la forma como se identifica uno documentariamente versus la forma como uno socialmente es reconocido, es distinguido entre su medio familiar, social, etcétera. Entonces, tenemos que ya demostrar si, por ejemplo, de repente la persona ya es mayor de edad y quiere corregir ese error, siendo mayor de edad, pero tal vez ha firmado documentos en donde firma como María de los Milagros y su apellido paterno y materno. Pero no coincide con lo que está Exacto, escrito. pero es una prueba de que ella se ha identificado a lo largo de su vida como María de los Milagros, aun cuando el segundo prenombre ha sido omitido en la partida de nacimiento. ¿Y ese trámite, dónde lo hacemos? Estamos frente a un cambio de nombre que ya implica un proceso judicial de mayor envergadura. Judicial. Un proceso judicial porque si se resolviera esto de la manera ya sea notarial o vía judicial, pero en otro tipo de procedimiento más sencillo, cualquier persona, inclusive delincuentes, podrían cambiarse de nombre y me cambio de nombre, exacto, no es posible, ¿no? O sea, y evadir así la acción de la justicia. Entonces, para esos efectos, se tiene que hacer un proceso judicial de cambio de nombre para adicionarle un nombre, pero justificando las razones, ¿no? Inclusive, si hay testigos de que a esta niña, a esta persona, de cuando nació le iban a llamar de esa manera, tienen que la declaración de estos testigos que acrediten ello. Si tiene documentos que de repente ha firmado un contrato, documentos donde ha firmado con esos nombres, dos prenombres, también, porque hay que acreditar y hay que justificar judicial y legalmente las razones por las cuales queremos hacer estas modificaciones en nuestra identidad. En todo caso, es importantísimo prevenir, ¿no? O sea, en el sentido de que hay que darnos cuenta temprano. Antes de llegar al matrimonio, como decía usted, ¿no? Antes de llegar a la instancia que nos diga, oye, acá está mal escrito el nombre, falta una letra, ¿no? Falta un apellido. Es importante porque puede llegar el caso extremo del que estamos hablando, ¿no? De que tengamos que hacer todo un tema judicial. Y quería preguntarle también, abogada, algún caso emblemático que haya tenido con respecto a estos cambios de nombre. O sea, porque más de un caso curioso debe haberle sucedido. Sí, efectivamente. Hay uno que para mí es emblemático, como lo mencionas, porque esta persona, no voy a decir su identidad, obviamente, pero voy a contar el caso. Esta persona, en sus nombres, tenía uno de ellos, era en inglés, quería decir prostituta. Entonces, o sea, su nombre estaba en inglés. En inglés. Pero uno de ellos. Uno de ellos. Traducido al español, digamos, significaba prostituta el nombre, ¿ok? Así es. Otro de sus nombres, porque tenía 3 nombres, otro de sus nombres tenía un apóstrofe. Un apóstrofe. Un apóstrofe. Ok. Y su tercer prenombre, tenía 3 prenombres, y el tercer prenombre era femenino, ¿no? Y él varón. Era varón. Okay. Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema bancario no reconoce otros signos como el apóstrofe, los guiones, las comas y los puntos. Ya. Reconoce letras y números. Entonces tenía 1001 dificultades para solicitar una cuenta del banco, un cheque, cobrar un cheque, porque el sistema no admite esos signos. Ya. Entonces esa era una dificultad. Entonces se acreditó con la documentación respectiva emitida por el banco que efectivamente había una necesidad de cambiar el nombre. Claro. Y porque uno de estos nombres era ofensivo, atentaba contra la dignidad, y todos los seres humanos, de acuerdo a nuestra Constitución, tenemos derecho a un nombre, pero que genere dignidad. Ahora, pero afectaba la dignidad acá en inglés. Digamos, no me quiero imaginar a esta persona viajando a Estados Unidos, ¿no? Entrando con el nombre en inglés que significaba tal, ¿no? Prostituta. Raro, ¿no? Complejo. También habían problemas ahí, imagino. Efectivamente, él desde que fue pequeño, esta persona desde que fue pequeña tuvo problemas psicológicos. Eso, hay un estigma también. Exacto, porque era estigmatizado. En ese entonces no se conocía el bullying como tal, pero efectivamente él sufría de ello.
por la forma como se llamaba. Entonces, al fin hicimos el proceso judicial con la finalidad de cambiar su nombre. Solamente se quedó con un nombre, el que utilizaba el apóstrofe fue eliminado y los otros 2 nombres fueron retirados, se suprimieron. Uh-huh. Y solamente se llama a partir de la fecha con un solo nombre y sus apellidos respectivos. Uh-huh. Entonces, pero todo ello tuvimos que acreditarlo en el proceso. Todo por un error al inicio de inscripción. Sí, o sea... Los papás, por favor, papás, no hay que experimentar con los nombres de los niños, ¿no? De los chicos, de las niñas. Hay que... Nombres simples siempre, por favor. Porque... nombres que sepan que no les va a generar ningún tipo de trauma, estigmatización. Uh-huh. Y esta persona viajaba al extranjero y obviamente cuando mostraba su pasaporte era motivo de una sonrisa, de repente no tan evidente, pero le afectaba, ¿no? Perfecto, abogada Milagros García, especialista en Derecho de Familia y directora general de ECADEP. Muchísimas gracias realmente por haber resuelto nuestras dudas y consultas. Son casos bastante comunes en realidad. Son casos muy comunes el tema de los errores de registros y ya pues amigos de RENIEC, a acelerar un poquito el asunto porque tampoco tengamos que ir a pagar a un notario público para que luego vayamos a ustedes y que nos hagan el cambio recién, ¿no? En los casos más simples, porque ya ha expuesto la abogada que hay casos mucho más complejos que tienen que ir al fuero judicial. Y aquí le hemos dado ya todas las indicaciones. Muchísimas gracias, abogada. Ok, ¿puedo ver mi teléfono, por favor? Rapidísimo, por favor. Rapidísimo, claro que sí. Para consultas, el 9593-17652. Muchas gracias por la invitación, Diego. Ha sido un gustazo venir. Igualmente. 1:00 p.m, escuchamos el gran resumen de la hora, pero quédate en sintonía porque todavía queda más. Todavía queda más siempre en casa. Ya regresamos.